El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. El día de ayer, la primera lectura del último día del año de la carta de San Juan, primera carta de San Juan, empieza con una frase muy característica, diciendo: esta es la última hora. Esto obviamente se puede entender desde muchos puntos de vista. Bíblicamente, los estudiosos se refieren a que la última hora es la hora del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo para poder distinguir. San Juan lo refiere de distinguir el anticristo. ¿Han oído ustedes que se dijo que vendría el anticristo? Pues ha habido muchos anticristos, han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Cuando se aparece se da esta manifestación de la última hora, es cuando es el tiempo precisamente de aprender a distinguir, a discernir, a dejarnos santificar. Sabemos por fe que es una Trinidad, un solo Dios, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas personas tiene una, entre comillas, si podríamos decirlo así, una función, pero más bien se le atribuye a cada persona una acción. Al Padre se le atribuye el Creador, es el que crea. Al Hijo, el Redentor. Y al Espíritu Santo, santificador. Y el santificador precisamente es ese acompañamiento que tiene el ser humano en ese caminar en su vida para aprender a distinguir las cosas de su Padre. Acuérdense cuando Jesús se perdió, bueno, no estaba perdido, pero los papás no lo encontraban, llegaron y le reclamaron, diciendo: ¿por qué nos haces esto? Y él dice: ¿qué no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Y en la segunda lectura de hoy, en esta carta de Pablo a los Gálatas, cuando dice que Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, que es el tiempo que ahora estamos, para llegar a aclamar lo que dice San Pablo y decir Abba, que significa Padre. Bueno, hay que entenderlo esto como planteamiento del Evangelio. Una de las cosas que todo buen cristiano tiene que hacer es saber distinguir las cosas de su Padre, y no me refiero de su Padre humano, sino del proyecto de Dios, del Padre, del único Padre que tenemos, pleno y eterno, que es Dios Padre. Y en ese distinguir, saber ir uniendo las partes de nuestra vida que nos guíen, que nos lleven a la voluntad de Dios. Obviamente esto se plantea un poquito complejo, pero María, que hoy estamos celebrando como Madre de Dios y Madre nuestra, hay una frase o una acción que ella realiza que nos va a dar la pauta para que nosotros podamos actuar en lo que se nos pide la palabra de Dios. Cuando se les aparecieron los ángeles a los pastores y ellos van a adorar al niño,
y le comparten al papá y a la mamá lo que les había pasado, y dice el texto: María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Uno de los juegos de mesa que a mí me gustaba mucho jugar cuando era niño eran los rompecabezas. Era fascinante, ¿no? Ir viendo las piececitas, y luego hay rompecabezas de 5,000 piezas. Unas cositas así, no, hombre, te entretienes y estás ahí varios días, semanas, a veces meses en armar un rompecabezas. Pero cuando logras armar una pieza, dices, wow, y conforme lo vas armando y va tomando la figura, la forma, dices, te emociona, ¿no? Bueno, al menos a mí me emocionaba armar esos rompecabezas. Algo bien interesante que nos presenta es que María meditaba. ¿Qué significa meditar? Meditar precisamente es aprender a armar mi vida. Armar mi vida, pero con un objetivo, con una imagen, con algo bien claro de lo que tengo que hacer y de lo que tengo que encontrar en mi vida. ¿Qué es lo que va a marcar la pauta para que María, todo lo que viva, todo lo que le suceda, bueno y malo, lo medite y vaya armando alrededor de esa pieza? La pieza que va a marcar, el momento que va a marcar parteaguas en la vida de María va a ser la Anunciación. Vas a ser madre y ¿cómo será esto? Bueno, el Espíritu Santo te cubrirá. He aquí la esclava del Señor. A partir de ese momento María empieza a ver toda su vida y a armarla en función de esa realidad. Ese era el punto que hacía que María pudiera meditar lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, lo fácil y lo difícil. Pero gracias a esa situación de meditación, a raíz de una experiencia con Dios, María podía enfrentar todo lo que le pasó, lo que iba a vivir ella y su hijo. Pero precisamente porque meditaba, guardaba, o sea, como que si fuera encontrando piezas del rompecabezas de su vida, y esas piezas si embonaban con el proyecto de Dios. He aquí la esclava del Señor, las guardaba. Si no le servían, las botaba. Pues ¿de qué sirve estar meditando algo que no me ayuda? ¿De qué me sirve estar pensando, me dijo, no me dijo? Ay, y estás dándole vueltas y vueltas a tantas porquerías, pensamientos, odios, resentimientos, miedos, traumas, que no nos llevan a nada. Pero cuando de esta realidad, a lo mejor del sufrimiento, de todo, puedo sacar algo positivo porque lo puedo unir a esa experiencia, a ese parteaguas de Cristo en mi vida, de esa experiencia de Dios en mi vida, entonces yo también tengo que ser como María, guardando las cosas, meditarlas para ir hilando mi vida y teniendo sentido, teniendo sentido a todo lo que me toca vivir. Cuando no hago esto, es cuando desgraciadamente la mayoría de los cristianos, de los católicos, podemos caer en la desesperación, en la tristeza, en la depresión o en tantas realidades que el enemigo trata de realizar. Y ahí es donde vamos nosotros a entender y a comprender todo este planteamiento. Bueno, ahorita, concéntrate, ándele. A veces como que uno está más sonso para concentrarse y luego no le ayudan. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Para entender este planteamiento. Ah, ya, gracias. Para poder entender este planteamiento, es siempre importante verlo desde el proyecto de Dios. Todo lo que vivo, lo bueno y lo malo, toda la realidad que me toca experimentar, no es fácil, pero es aprender a guardarlo y meditar, ok, este problema, este miedo, esta enfermedad, esta situación, la puedo embonar en el proyecto de Dios, adelante, la dejo y dejo que madure, dejo que crezca. Si no, pues la hago a un lado. ¿Para qué voy a guardar algo que no funciona? Que normalmente hacemos eso
en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Se van acumulando cachivaches o cosas en la bodega o en el cajón, y de repente dices, ¿y para qué tengo esto? Y empieza uno a sacar tantas veces, no, si esto ya ni me queda, esto ya está todo apolillado, no, pues mejor lo tiro. Si esto lo pudiéramos hacer con tantas cosas en nuestro corazón, no, hombre, las caras de los cristianos tendrían otras, no cara de huelefuchi, ¿no? Uy, pues tristes cristianos, pues ¿dónde está su fe? ¿Dónde está esa alegría? No, hombre, pues así cualquiera. Entonces es importante que lo que el Señor permite, no que manda, pero Él permite muchas cosas en nuestras vidas, hay que aprender a meditarlas desde los lentes de la fe. Los lentes de la fe son lentes que nos permiten ver todo lo que puedo y debo aprender desde una situación hermosa hasta una situación dolorosa. Aprender a vivir todo eso es la labor que debemos de tener todos nosotros como católicos. Y una cosa que nos puede ayudar, y lo compartí el día de ayer, los propósitos de año nuevo. A veces creo que todos tenemos firmes propósitos, y ahora sí, voy a dejar de fumar, ya voy a adelgazar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, y nada más lo dices y ya. Puras prometes y luego me prometes y nada. ¿Por qué? Porque nos falta precisamente ese sentido, esa fuerza. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a la fuente donde puedo tener la fuerza para mantenerme firme? 3 propósitos de año que yo invito que trabajemos individualmente, en familia y como comunidad. Primero, acercarme más a Dios. Que mi propósito sea acercarme más a Dios. ¿Cómo? Primer elemento, la oración. Algo tan sencillo como la oración, pero el problema es que la oración lo dejamos para mis tiempos libres. Lo voy a hacer en la mañana, ay, se me hizo tarde, mejor en la noche, ay, no, ya me dio sueño, mejor después. No, si yo voy a hacer oración, voy a dejarle un tiempo específico en el día, voy a apartar ese tiempo para mi oración. Y voy a hacer a un lado todo porque tengo que hacerlo. Sean 5 minutos, 10 minutos, pero bien hechos. Si no, ¿para qué me hago tarugo? Luego, ay, no, tengo que dedicarle ese tiempo. Y en la medida en que tú crezcas en esto, incluso tú le vas a buscar más tiempo para la oración. Ya no te pido mucho, 10 minutos. Si tú quieres en la mañana, lo primero en la mañana, aunque se te haga tarde, no desayunes, pero no dejes de orar. No te bañes, que bueno, al fin no siempre lo haces, ¿verdad? Pero no dejes tu momento de oración, o si es en la tarde o si es en la noche, pero es una cita que tú tienes. El problema es que dices, bueno, yo cuando voy manejando rezo. ¿Y qué pasa si ese día no manejas? Pues ya no rezaste. Eso es tiempo extra. Si puedes aprovecharlo mientras vas manejando y vas rezando, qué bueno. Pero tu tiempo específico para la oración tiene que ser parte importante de este acercamiento a Dios. Segundo, tu vida sacramental. La vida sacramental es fundamental. Si no estás casado, casarse. Si no tienes los sacramentos, prepararse. Si ya los tienes, practicarlos. Confesión, comunión, es la fuente de lo que tú necesitas para mantener esa disciplina, esas actitudes de cambio. Pero si no vas a la fuente, fácilmente te quedas sin agua y ya no encuentras fuerza, no encuentras sentido. No, es que ya no tengo ganas. Aquí no se trata de ganas, se trata de voluntad. El problema es que Madre Blanquita me da mucha carrilla, porque cuando yo empezaba a predicar cuando el padre Rayito se iba de misiones y yo me quedaba junto con otros frailes que ya no están, y yo todavía no era padrecito, pues yo no sabía qué predicar. Y dice Madre Blanquita, ella bien que se acuerda, como buena mujer se acuerda de muchas cosas, y dice que yo predicaba mucho de la gana. Dice, pues, ¿y a quién le hacen caso? A la gana. Y son esclavos de la gana. Y dice que en cada prédica sacaba la gana. Yo ni me acuerdo. Pues sí, es la verdad. Ahora, ¿quién es quien lo gobierna? La gana.
¿sí? Y no es que me esté recordando ese tiempo, ¿verdad? Pero sí necesitamos una disciplina. Entonces, tiempo de oración, vida sacramental, meditación de la palabra. Si ahorita yo les pregunto, ¿de qué se trató la primera lectura? ¿Quién me dice? A ver, uno solo que me diga de qué se trató la primera lectura. Salmo responsorial. Segunda lectura. Evangelio. Me doy. ¿Cómo fregaos vamos a crecer? Si somos de los clásicos, pues ya me siento, a ver qué dicen. No, por favor, cómprense un misalito, sale 20 pesos. 20 pesos te lo gasta en cualquier estupidez. Y vienen todas las lecturas del mes. Y tú puedes, antes de venir a misa, lees las lecturas y al menos ya tienes una idea. O sea, te vas preparando para uno de los momentos más importantes, que es la oración. Que es la oración en la Santa Misa, que es, la escucha de la palabra. La escucha de la palabra. Entonces, sí es importante. Y también yo les recomiendo que en este año, ya no les digo que lean toda la Biblia, al menos todo el Nuevo Testamento. Dense el tiempo. ¿Cómo se lee? Los 4 evangelios. Primero, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después, Hechos de los Apóstoles. Después, cartas de Pablo. Después, cartas apostólicas y al último el Evangelio. El Apocalipsis. Ya no les digo el Antiguo Testamento. Pero con eso van a ver el solo hecho de alimentarse. Aunque no entiendan ni jota, ustedes lean. La palabra de Dios va a actuar en ustedes. Cuarto elemento de acercamiento a Dios. Visitas al Santísimo. El Santísimo es las hostias consagradas que se guardan en el sagrario y que a veces en algunas iglesias se expone en una custodia, que es muchas veces una cruz o como una estrellita, donde se pone la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, en adoración. Aquí en Monte María la tenemos de las 7 de la mañana a las 12 del día y de la 1 de la tarde a las 5 o 6 de la tarde. Hay iglesias donde son templos expiatorios, están las 24 horas. Y si no está expuesto, está el sagrario. Ahí en el sagrario está el Santísimo. ¿Cómo saber que está el Santísimo? Porque siempre hay una vela prendida en cualquier iglesia. Entonces, ten la certeza que ahí está el Santísimo. ¿Qué vas a hacer? Nada más ir a estar con Él, media hora, una vez a la semana. 1 hora. No te pido mucho. Acércate a Dios. Primer propósito de año. Segundo, aprende a confiar en Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando le pedimos algo a Dios, a veces le exigimos, ¿sí o no? Es que ya le pedí, es que ya hice esto y Dios no me escucha. Y hasta nos enojamos con Dios. Ay, es que ya fui con el padrecito que sana y no me escucha, no me sana. Entonces, eso no es confiar en Dios. Eso es exigirle a Dios. Confiar en Dios, creer en Dios, significa decirle: Señor, sáname, si es tu voluntad. Señor, ayúdame, si es tu voluntad. Eso es confiar en Dios. Estás entregándole tu vida, estás entregándole tu miedo, tu necesidad, lo que hay. Pero no le vas a decir lo que tiene que hacer. Eso no es confianza, eso es ser cuchillito de palo. Nada más estás friegue, friegue, friegue. Hay que aprender a confiar en Dios. Yo ponía el ejemplo de un niño que está en la alberca y no quiere aventarse porque le da miedo el agua. Y de repente su papá se mete y le dice: aviéntate. ¿Por qué se avienta? Porque confía en su papá, ¿sí o no? Eso es confiar en Dios. De modo que le dijera: bueno, me aviento, papá, si sacas primero el agua. No te va a pasar nada, bien. No, papá, mejor salte y yo me voy a tus brazos. No, aviéntate. Eso es confiar. Entonces, todas las peticiones que hagamos, siempre que lleven esa connotación. Señor, esto, pero si es, digo, para que despierten, porque no sé si están despiertos. Y tercera,
dejar de criticar a los demás. No seamos jueces del hermano. Casi siempre cuando nos cae gordo alguien o nos molesta algo de alguien, es porque lo tenemos y no nos gusta. Entonces ten mucho cuidado cuando empieces a criticar a alguien. Probablemente tú lo tienes y más, pero te cae gordo en ti. Pero no lo ves. Mejor, si el Señor te permite ver la miseria de tu hermano, ora por él. Deja que sea Dios, que conoce el corazón de esa persona, quien lo juzgue. Tú no juzgues, mejor ora. Aprende a morderte la lengua. Al menos al principio, cállate la boca. Si no vas a hablar cosas bien, no hables cosas mal, cállate. Y ya después aprenderás a callar el pensamiento y el corazón, a no estar juzgando y mejor estar pidiendo. Son 3 propósitos que si los logramos llevar a cabo, todos los demás propósitos se pueden alimentar de estos, porque la fuente de lo que tú necesitas para cambiar está en Dios. Pidámosle a Dios que este año sea de mucha bendición y las pruebas, aprender a meditarlas desde la fe. Nos ponemos de